a presentar a Marta Bianchi, que es docente e investigadora en la Universidad de la Patagonia Austral y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Ella es miembro del Grupo de Trabajo sobre Internet, Tecnología y Cultura, de la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales, y es integrante del Grupo de Trabajo Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidad de Claxo. Marta, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias Bernadette, gracias Agostina por esta invitación. La verdad que escuché con muchísima atención las exposiciones que me antecedieron porque de alguna manera yo suponía que iban a ir por este lugar así más estructural, de dato duro, y entonces yo voy a compartir con ustedes una investigación que venimos realizando desde nuestro grupo de Internet, Tecnología y Cultura junto al licenciado Daniel Pichel. Hace unos años nos propusimos, a partir de mirar justamente indicadores que mostraban una conectividad muy alta, un acceso muy alto a diferentes tecnologías en nuestras provincias patagónicas, nos propusimos mostrar otras realidades. Yo voy a compartir una pantallita con ustedes mientras tanto. Ahí está. Marta, te pido si te acercás un poquito al micrófono mientras compartís la pantalla. Lo acerco acá, mira. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Mejor? Ahí mejor, gracias. Bueno. Lo que nosotros nos propusimos fue investigar de alguna manera, desde un lugar un poquito más antropológico, esta forma que toma la apropiación de tecnologías digitales interactivas en micropueblos de la Patagonia Argentina. Yo seguía con mucha atención lo que planteaba recién Daniela, la cuestión de la subalteridad, de la desigualdad, de qué tipo de ciudadanía, de qué tipo de conectividad queremos para promover un acceso más igualitario. Pero acá también está la pregunta de fondo de cómo se apropian nuestros conciudadanos en algunos territorios específicos de las tecnologías digitales interactivas para ponerlas al servicio de sus propios proyectos, cómo las integran a su vida. De alguna manera, sabemos poco respecto de estas maneras que despliegan nuestros conciudadanos, y comprender estos procesos implica reconstruir un poco los modos en que son experimentadas e imaginadas las tecnologías, y a veces descubrimos cuestiones que deberían ser atendidas desde las políticas públicas para lograr un aprovechamiento más interesante, más intenso, desde el punto de vista de los propios actores. ¿Por qué micropueblos? Y acá dice micropueblos / comunas rurales, en realidad porque los dos micropueblos que elegimos, que ahora les vamos a contar, son poblaciones de menos de 300 habitantes de la meseta patagónica, y nuestro interés comenzó a partir de un trabajo de investigación de gente de geografía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que encaró este trabajo visualizando tres cuestiones específicas de los micropueblos de Argentina, que comparten además con comunidades rurales del sur de Chile, con comunidades rurales de Australia. No somos el único territorio en esta circunstancia, digamos. Hay tres cuestiones: la falta de recursos económicos para la sostenibilidad a largo plazo de la vida, por diferentes razones, ahora vamos a ver algunas; el aislamiento geográfico, territorial, y la migración de su población joven. En ese contexto a nosotros nos interesaba ver cómo incidía de alguna manera la cuestión de las tecnologías digitales interactivas y la forma en que la gente se apropiaba de ellas, qué sinergias se establecían. Bueno, elegimos dos comunidades, una en el sur de Chubut, en el departamento de Sarmiento, se llama Buen Pasto, está en plena meseta patagónica, y la otra localidad es Fitzroy, en el norte de la provincia de Santa Cruz, está sobre la Ruta Nacional número 3, muy cerca, entre Caleta, Olivia y Puerto Deseado, para el que conoce la provincia. Algunas características para situarnos.
Buen Pasto es una comuna rural que fue fundada en el año 14, 1914, está situada a 90 kilómetros de Sarmiento y se accede por un camino de ripio, un camino de tierra que en el invierno se congela, se anega. Tiene en este momento 34 hogares con un total de 105 personas y desde 2001 viene decreciendo su población paulatinamente. La actividad económica de este lugar estaba ligada fundamentalmente a los campos de ganadería ovina que circundan, digamos, el lugar, y mucha de su población son las familias de la gente que trabaja en los campos, ya sea puesteros o jornaleros o gente que trabaja en momentos específicos como la esquila o la señalada. Últimamente muchos de esos campos han cerrado su producción o han disminuido el personal y, bueno, por distintas razones, una es esa, pero otra también que la población joven migra buscando oportunidades de seguir sus estudios o de otros escenarios laborales, y va decreciendo en lo que muchos investigadores del área de geografía y de sociología han denominado como el síndrome de la muerte lenta de los micropueblos. Bueno, la otra comunidad que analizamos es Fitzroy, que tiene una realidad bien diferente a la anterior. Fue fundada más o menos también a principios de siglo, pero su actividad estaba ligada inicialmente a la actividad de los ferrocarriles. De hecho, era una de las estaciones, la otra es Jaramillo, la siguiente, y junto con Jaramillo son una misma comuna. Bueno, para el que sepa, digamos, un poquito de historia, es el escenario de Facón Grande, ¿no? Está situada a 90 kilómetros de Caleta Olivia, sobre la Ruta 3, y tiene una población en aumento en el último tiempo. En este momento hay 326 personas en 81 hogares, porque en el último tiempo, a pesar de que los ferrocarriles han levantado sus rieles hace ya muchos años, se han instalado unos cuantos emprendimientos mineros, Minera Don Nicolás, por ejemplo, en el Cóndor, en Martinetas, en Tres Cerros, todos lugares próximos, y entonces el pueblo ha visto revitalizada su actividad económica. Bueno, algunas cuestiones antes de contarles qué encontramos, porque estos 15 minutos son despiadados, entonces yo he hecho una súper síntesis de este trabajo. La localidad de Buen Pasto tiene un acceso limitadísimo a Internet. Lo que sucede, y yo le escuchaba hace un rato a Anabel, por ejemplo, la red federal de fibra óptica pasa por Ruta 40, hay una conectividad en el sur de la provincia, otra en el norte, y ellos quedan en el medio. Entonces lo que tienen es una señal satelital de Internet, desde el 2007 una muy débil, después fue potenciada un poco, pero por lo no tienen señal de teléfono celular. Entonces hay algunos usos muy especiales de lo que les permite la poca internet de la que disponen, unos usos bastante creativos, digamos. Al contrario, Fitzroy, que tienen 4G, una conectividad muy intensa, tienen señal de celular desde hace varios años, y las empresas de telefonía celular prestan servicios más o menos desde el 2008, de manera muy sistemática y acompasando, digamos, la instalación de las mineras alrededor del lugar. Bueno, miren, este es un paisaje del camino a Buen Pasto, bien patagónico. Si hay patagónicos entre los asistentes van a reconocer este paisaje. ¿Qué encontramos entre la gente a partir de las entrevistas en profundidad y de compartir con ellos bastante tiempo? En primer lugar, una cuestión muy interesante que tiene que ver con la apropiación simbólica. Esto de que estar conectados de alguna manera mitiga el imaginario de aislamiento. La conexión de alguna manera implica también inclusión. Algunos autores plantean que la nueva forma de exclusión es estar desconectado en el mundo, ¿no? Pero lo piensan mucho en función de poblaciones urbanas. En este caso, las poblaciones tan aisladas realmente valoran muchísimo, porque es vital para ellos estar conectados. O sea, es la diferencia entre tener o no una asistencia médica,
es la diferencia entre poder o no conectarse con sus seres queridos que viven en otros lugares, y hay cierto imaginario que va transformándose, sobre todo en los más jóvenes, que siempre son como los dinamizadores en estos procesos. Hay cierta, si se quiere, y acá hay algunas investigaciones justamente de gente de Córdoba y del INTA, que hablan de una urbanización de la ruralidad en el imaginario de las personas que habitan lugares geográficamente aislados y que logran tener conectividad digital. Bien, ahora, acá hay algunos usos concretos que me gustaría comentar con ustedes. Por ejemplo, en Buen Pasto, les conté que no había telefonía digital, perdón, que no había telefonía celular, pero tienen Wi-Fi. Entonces, ¿qué hacen? Usan el WhatsApp para comunicarse entre ellos, para organizar cuestiones logísticas y para comunicarse con sus seres queridos fuera del pueblo. Hay solamente 3 teléfonos fijos, 3 teléfonos. Uno está en el colegio, otro está en un teléfono público, semipúblico, en una vereda del colegio, hay otro en la comisaría y un último en el juzgado, punto. Se terminaron los teléfonos, pero todos tienen teléfono celular y usan el WhatsApp. ¿Por qué? Porque eso les permite conectarse entre ellos y conectarse, por ejemplo, con los hijos que han ido a estudiar a otro lugar. Hasta hace poco no había secundario en Buen Pasto, ahora sí. Entonces los chicos se iban a muy tempranísima edad de la casa para poder estudiar el secundario en otro lado, ahora se van para estudiar la universidad los que se van. Y después una cosa que nos gustó de las entrevistas que nos pareció interesante retomar, de las entrevistas de Buen Pasto, fue algunos usos imaginados o deseados de la conexión. Les traigo un ejemplo. Agostina, de 34 años, que es una de las maestras de la escuela, decía: imagínate si en Buen Pasto tuviéramos mejor internet, sería buenísimo, podríamos tener capacitaciones, hacer videollamadas, bajar música, es decir, para apropiarse de la tecnología no es necesario concretar su uso, a veces también la imaginación sobre el uso anticipa el tipo de apropiación que se da, ¿no? Y después, hay una cuestión muy fuerte de esta gente que tiene que ver con que no siempre lo nuevo, que en este caso sería lo digital, es lo más apropiado al contexto. A veces, cuando se desembarca con una tecnología, habría que mirar con más detenimiento algunas situaciones, y esto sí es parte del Estado, digamos. 2 ejemplos les voy a dar. En estas localidades, Buen Pasto y otras similares, por ejemplo, antes los docentes podían acceder a capacitaciones que les llegaban o por cuadernillos o por CDs. Una vez que se implementaron las capacitaciones vía internet, esto se discontinuó y entonces ellos ya no pueden acceder a las capacitaciones. Un ejemplo simple, ¿no? Otro ejemplo, toda la gente que está en los campos, y acá Ariel me va a decir, bueno, claro, es imposible llevar la señal o la telefonía digital, por ejemplo. Bueno, obviamente entendemos nosotros la cuestión, el balance que hay entre la viabilidad económica, pero lo que estamos viendo acá es, bueno, qué le pasa a la gente y cómo usa los recursos que tiene a mano para hacer sostenible su vida, viabilizar sus proyectos, etc. Bueno, la gente que trabaja en los campos, que son puesteros o que están en los cascos de las estancias, usa mucho un servicio que tiene más de 70 años en la Patagonia y que ustedes deben conocer por otros relatos, que es el mensajero de LU4. Es una radio de AM que lo que hace es, 4 veces en el día, pasa mensajes rurales. ¿Qué es esto? Por ejemplo, les doy 2 testimonios para circunscribirlo. El enfermero de Buen Pasto y el médico de Fitzroy, ambos, porque en ambos lugares hay también cascos de estancia. Fitzroy, a pesar de que tiene mucha conectividad en el pueblo, los alrededores no la tienen. Dicen, cuando voy a ir a una estancia le aviso por el mensajero del EU4, así me esperan. Igual cuando les saco un turno, por ejemplo,
el enfermero va a hacer una recorrida por un plan de vacunación y encuentra una persona que tiene una patología que debe ser atendida, cuando vuelve al pueblo, llama al lugar más cercano, en este caso en Pasto Sarmiento, o en el caso de Fitzroy, Caleta Olivia, saca un turno para esa persona en el hospital, y después le avisa por el mensajero cuándo tiene ese turno para que esa persona se desplace al pueblo para ser atendida. Miren la importancia de una cosa tan sencilla y casi folclórica como un mensajero en una radio AM, vital para la gente que está trabajando en las estancias alrededor de estos pueblos. Otro ejemplo, si tiene una urgencia, mi señora me avisa. Este es un señor de 82 años que trabaja todavía en una estancia. Si tiene una urgencia, mi señora me avisa enseguida por la radio. Por ejemplo, mensaje para Rogelio. Malena enferma, viajo a Comodoro. Firma Lidia. Bueno. Esta imagen que vemos acá es de la escuela de Fitzroy. Las bicis en la vereda demuestran la tranquilidad que hay en un pueblo como estos, ¿no? No hay ninguna bici amarrada, ninguna bici atada. Bueno, a ver, los jóvenes y la escuela son, y acá varios de los asistentes que trabajan cuestiones en el ámbito escolar lo van a reconocer esto, son dinamizadores en los procesos de apropiación de tecnología. Varios proyectos han sido impulsados desde la escuela de Fitzroy con la comunidad y con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para dinamizar la vida del pueblo. Por ejemplo, se ha recuperado la vieja estación de Jaramillo y la vieja estación de Fitzroy está en proceso, pensando un proyecto de turismo, de microturismo, rescatando todavía esa vía del tren entre las dos comunas, y ahí tuvieron mucho que ver los estudiantes, tanto de la escuela primaria y los profesores y maestros, como gente de la universidad en la ejecución de este proyecto. De hecho, ya el patrimonio histórico de las dos estaciones ha sido totalmente restaurado y están en proceso de trabajar el proyecto. Y en este caso, digamos, las tecnologías digitales interactivas han servido para conectar gente, para hacer interconsultas, bueno, en fin, tienen planteadas una serie de cuestiones, daría para un poco más y estoy como sobre el filo del tiempo. Una cosa parecida a lo que pasa en muchas ciudades y que no excede la cuestión de los pueblos, ahora se ha puesto muy de moda con el último libro de Jerry Turkle de hace unos años, es la evaluación negativa que hacen muchos pobladores de estos pueblos. Si lo pensamos en términos de tenis, esta dicotomía comunidad-sociedad, estos lugares son muy comunitarios, todo el mundo se conoce, lazos muy fuertes, y la tecnología incorpora una serie de situaciones conflictivas, hay un abanico enorme para charlar sobre esto, y entonces hay en muchos casos en el discurso de la gente una evaluación negativa de las pantallas en detrimento de la calidad de la comunicación cara a cara. Esto que genera ciertas regulaciones, a veces en ámbitos públicos, otras veces en el ámbito doméstico, de cuándo deben ser incorporadas las pantallas y cuándo no, aparte de, digamos, son parecidas a las de otros lugares estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a ver, un testimonio. Este es de la enfermera de Fitzroy. Dice, acá las mamás prendidas al celular, no hay caso. Le pedimos que controlen la vacunación en sus libretas y están con el aparatito, ni te miran. Recontra en otra. A veces hasta se olvida de lo que vinieron a buscar. Bueno, la fascinación de algunas personas con la pantalla, los conflictos que se establecen, bueno, las cuestiones de autoridad, de desafío a la autoridad, bueno, hay muchas cosas para analizar en esa cita. De hecho, en muchos lugares públicos de ambas, por ejemplo, en el centro de salud, en la escuela, etcétera, hay carteles muy intimidantes, prohibido el uso del celular, la prohibición del uso del celular. Bueno, después, una cosa sí que es particular de estos contextos y que me parece que debe ser parecida a otros pueblos de la Argentina, es la falta de relevancia de algunas tecnologías digitales para el contexto particular de algunas personas
por ejemplo, las personas muy grandes que están muy ligadas a la vida rural. El esfuerzo que les supone incorporar la tecnología nueva versus el beneficio que visualizan, es demasiado grande ese esfuerzo versus el beneficio que ven o que visualizan que pueden obtener, y entonces hay una resistencia a la incorporación de las tecnologías. Y bueno, ya para terminar, estoy en tiempo, ¿verdad, Agostina? ¿Que estoy viendo ahí? Estoy en tiempo, ¿no? Sí, ya si podés ir Bien. cerrando. Entonces cierro. Y acá recupero tanto lo que dijeron Anabel, como lo que dijo Ariel, como lo que como lo que planteó Daniela. El éxito de las políticas de inclusión digital, en este caso, para los micropueblos, va no solo en atender algunas cuestiones específicas, contextos, sino también en un rol fundamental del Estado. Si no llega el Estado a estos lugares, por ejemplo, Buen Pasto, difícilmente sea rentable para una empresa privada, incluso hasta para una cooperativa, aunque ahora hay algunas cooperativas en Sarmiento que están pensando en dar el servicio a Buen Pasto. Entonces acá el rol del Estado sí que es muy, muy importante. Y también atender otras políticas convergentes con las políticas de inclusión digital que tengan la previsión de, o la decisión de, sostener definitivamente la vida de estos pueblos, dinamizando sus economías y sus posibilidades de plantear sus trayectorias de vida para sus habitantes, o como han planteado muchos pueblos en otros lugares, por ejemplo en Australia, abandonarlos a su suerte, lo que no sería, por ejemplo, en mi caso, nada grato. Creo que todos los ciudadanos del territorio tienen los mismos derechos, y que la inclusión digital es uno de tantos que deben acompañarse con otras políticas que atiendan a que esa existencia sea potente, que valga la pena estar en ese territorio y apostar a la vida en Patagonia, sobre todo en la meseta que es tan dura. Bueno, muchas gracias por la atención, y bueno, nada, quedamos a disposición para las preguntas.